Qué bueno, una vez más, estar aquí en medio de ustedes y poder hacer algún comentario sobre estos temas tan importantes para nuestra vida y qué bueno el utilizar así de una manera pues fuerte y yo diría casi que servil, pero creo que uno tiene que ser pues bien aterrizado y el mejor aterrizaje es la humildad y entender que todas estas cosas que tuve la suerte, como otras muchas personas, de escuchar de los labios del padre Serafín Prado, pues siguen siendo algo tan importante y tan vital. A veces, pues lo que vamos a decir a continuación, pues puede resultar un tanto alambicado y decir, ay no, porque eso, pero es la realidad, es nuestra realidad que tenemos que aprender a distinguirla de otros modos de decir sobre nuestra vida humana. Y entonces la vida sobrenatural es un aspecto demasiado importante porque es el trascendente, es el que pasará por los avatares de este tiempo pequeñito y caduco y tendremos la suerte de acceder a la presencia de Dios. Y claro, ¿eso cómo será? Esto es lo que hoy pues vamos a decirlo de alguna forma y es este tratado de espiritualidad, repito, me parece que es pues fundamental. Y alguno puede decir, es que es así como, repito, alambicado, demasiado exquisito. No, es lo que es. Entonces, me parece importante el tomar pues esta nomenclatura y este modo de decir y poder caminar un poquito en la presencia de Dios desde estos parámetros que pareciera que fuesen, no sé, privilegio, no sé, de algunas personas. No, 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 no. Son un manual normal de teología donde tenemos que aprender a, a hablar de ello y con ello y saber qué es lo que nos dicen estas realidades. Bien, en la lección, digo lección porque es así como las trata mi padre Serafín en estos apuntes, dice la lección sexta, y la trata Vida sobrenatural cristiana. Es que el solo título me parece tan diciente y tan importante, porque nuestro padre Serafín lo que va a decir es que existe una vida que está más allá de nuestro cotidiano palpitar y respirar. Existe otra realidad, que es la realidad de la vida sobrenatural, la cual está en el tiempo, pero no está sometida solo al tiempo. Es muy importante, quiere decir que, claro, estamos, y es lo que vamos a decir, estamos palpando y viviendo. Resulta así como difícil, pero creo que no hay más remedio que decirlo. Estamos viviendo con la eternidad de Dios en la eternidad de Dios. Desde aquí se puede entender algunas cosas que, pues recordando estos hitos en otros momentos, pues suele ser normal decirlo. Me explico. Cuando algún padre espiritual decía, la eternidad empieza hoy. Digo, oiga, ¿cómo así? Sí, sí, porque nosotros estamos viviendo nuestra vida sobrenatural cristiana y ella no está sometida al tiempo y al espacio. Estamos más allá
porque estamos viviendo una vida sobrenatural, por encima de lo que la humana naturaleza nos da, y entonces esta vida cristiana es sobrenatural, sobrenatural. Hay que decirlo y ponerlo con todo cuidado. Insisto, es vida cristiana sobrenatural. Nuestros parámetros de medida de la existencia no son los parámetros, ahí veremos ahora en una serie de paralelos que hace mi padre, pues no es una vida sobrenatural ahí como alargada en el tiempo, no, no, no. La vida cristiana es sobrenatural. Estamos viviendo, y claro, ahí le entendemos a Teresa de Ávila cuando dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Quien no entienda de la vida sobrenatural, dirán, Santa Teresa es una suicida. Qué pena, no entendió nada, no sabemos nada. Lo que pasa es que Teresa de Ávila sabe que nuestra vida es caduca y se sopla el fin en cualquier momento y sigue la eternidad. Es muy importante. Muy importante en ese aspecto de la temporalidad versus la eternidad. Estamos participando en la eternidad. Me parece importantísimo. Y luego, cuando es vida sobrenatural, detrás de todo lo que hoy vamos a decir, no cabe duda que lo que queda ahí es aquel texto que hay que citarlo siempre, porque es, luego lo veremos que está sacado de San Pablo, porque dice, no solo nos podemos llamar, sino que somos hijos. Utsili et Dei nominetur et simus. Somos hijos nos llamamos hijos de Dios y lo somos. Eso lo dice la primera de Juan, y luego en la segunda de Pedro dice, somos consortes de la divina naturaleza. Entonces, claro, no podemos engañarnos, sino que tenemos que estar en esa realidad que es la realidad real. Con lo cual, suena muy platónico, pero es que la realidad real es la eternidad. Esto es una pequeña sombra para un tiempito donde está la realidad real, es en Dios. Entonces, claro, cuando dice nuestro padre San Agustín que Jesús, Dios, el Verbo, se hace un humano para hacer de los humanos dioses, insisto, siempre que uno lo dice, suena fuerte. Entonces dice, uy, ¿esto qué es lo que está diciendo? Pues lo que dice, que tenemos una vida, que nuestra vida cristiana es una vida sobrenatural. Esto me parece que es muy importante. Bien, con la vida sobrenatural lo que tenemos es una capacidad especial. Claro, ¿qué es lo humano? Lo humano, la piedra, tiene capacidad de piedra y lo que hace es, pues cuando usted la suelta, es atraída por la gravedad y baja, pum, y se acabó. Cuando un animalito pues funciona, pues el animalito crece, nace, crece, se reproduce y se muere y pum, aquí paz y después gloria. Y cuando una mata pasa lo mismo, pero resulta que es que los humanos, que no somos ni animalitos ni piedras, que hace falta alguna dirá, pero eso está claro, eso es un acto de fe, pero tiene usted, hay que optar por tener fe en que somos hijos de Dios o por tener fe que no somos más que piedritas o animalitos. Es fe, porque vamos más allá. Nuestra trascendencia está abierta a los ojos de la fe, pero claro, quien no tiene los ojos de la fe tiene los ojos de la no fe
y entonces tiene que afirmar, no soy más que una piedra. Ah, bueno, cuidado, no se caiga. Entonces, es tan importante que nuestra vida cristiana tiene una dimensión de trascendencia. ¿Qué quiere decir? Está abierta hacia la eternidad. Es así. ¿Y cuándo empieza la eternidad? Aquí está el cuento. Hoy. Hoy. ¿Por qué? Porque hoy Dios está poniendo en mi corazón la gracia, que es la participación de una manera peculiar, hay que analógicamente, pero ya los términos filosóficos podían quedarnos así, pero es lo que dice la primera de Juan. Somos hijos de Dios, y a eso se le llama gracia. Gracia, que es muy gracioso, y perdón la redundancia, que es muy simpático porque gracia quiere decir gratis, gratis. Es que el vivir hacia la eternidad es gratis. Y si usted no quiere vivir en la eternidad, pues qué pena. Amadísima piedra, quedará usted en el hueco. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe el decir que estoy abierto hacia la eternidad o decir, no, estoy en el hueco, no más. Y dice, no, pero es que es... No, una vez que se nos olvida respirar, de ahí para adelante estamos en manos de la fe o de la no fe, de la fe en Dios o la fe en el hueco. Me parece que la alternativa es muy fea, porque si decimos, no, yo no creo en Dios, ah, bueno, usted. Entonces, ¿usted qué cree en el hueco? Ah, pues bueno, para usted el hueco es el Dios. Bien, pues muy mal, un mal final. Bien, eh, hace, una, hace una definición, nos trae, porque si alguien era erudito, eruditísimo, era mi amadísimo padre Serafín. Entonces dice que cita a Suárez, que es un jesuita muy eminente, escribe unas cuantas cosas de filosofía, tiene unos temas muy curiosos que son muy queridos en el ámbito de la Compañía de Jesús. Hay unas discusiones muy divertidas de Auxilis, pero la definición siempre me parece válida. Me dices, la gracia es la capacidad radical de ver a Dios. La capacidad radical de ver a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios se nos da a sí mismo. Después vamos a ver la gracia, dice, es la donación que Dios hace de sí mismo en el alma al justificarla. Es Dios, nos pone los lentes de ver, y los lentes de ver son su vida, su alma, su amor, su ser, su alma, he dicho, en genéricamente podríamos decirlo, pero hay que, su ser, el ser de Dios, Aimá, forma. Entonces sí, de alguna manera somos informados por Dios, adquirimos una nueva manera de ser, somos informados por Dios, ya no somos vulgares mortales, sino que tenemos una vida sobrenatural. Me parece que es demasiado importante. Y dice, la acción divina por la que estos principios vitales son comunicados se llama justificación. Por eso luego hablaremos de la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, algo que lo vimos el día pasado un poquito con nuestros hermanos catequizandos, y me pareció tan interesante el poder decir. Para mí, pues me pareció muy simpático el poder y podérselo decir a esos muchachos. Digo, es que estamos con la vida de Dios en nuestra vida. La vida. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Bien, entonces la gracia increada es la inhabitación. Permítanme que insista un momentico, porque es que me parece algo tan sublime. No es la gracia, no es como una boina, no es una boina. Lo trae aquí, lo dirá por después, que me parece importantísimo, porque es una diferencia radical entre la lectura que tenemos nosotros los católicos de
la gracia frente al mundo protestante que tiene otra concepción. Bendito sea Dios, pero uno tendría que sacar las consecuencias, porque lo que suele pasar es que con una concepción de la gracia a modo boina, y no dice boina, sino que dice es un manto de armiño, es una capa de nieve que cubre el muladar de nuestra existencia, porque somos pecado y el pecador solo pecado, son frases muy duras. En cambio, desde nuestra lectura católica, pues decimos, y permítanme que hay que hacer esa distinción así, porque pues es así, uno tiene que decir, ¿y qué es la gracia? La gracia es la vida nueva, que somos hechos nuevos, nueva criatura, nueva criatura. Es cuando, cuando se bautiza a un bebé, se le dice, fulanito ha sido hecho nueva criatura, ha sido vestido con el blanco de la gracia, consérvalo con la ayuda de tus papás y padrinos hasta la vida eterna. Criatura nueva, son lenguajes, pero insisto, pues habría que matizar, porque pues es muy importante, son temas muy, muy importantes, que por una parte nos llenan de gozo cuando decimos es que la gracia es Dios mismo, es la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. Acuérdense siempre del papá del bebé Orígenes que besaba su pechito, porque ahí estaba la Trinidad. No es una boina, es Dios viviendo, porque hemos hecho, no solamente se nos llama hijos, sino que de verdad somos, utzimus, somos, porque lo somos. Bien, Dios siempre está presente, esencia, presencia y potencia, son tres modos de decir que no merece la pena el poderlo ahora hacer esa distinción que es tan interesante, porque mi profesor, el doctor Canal, te decía, el diablo existe porque Dios hizo la creación. El diablo tiene que estar muy rabioso porque lleva en sí el signo de la existencia de Dios, todo lo que existe. Y diría, si el diablo pudiese acabar con la humanidad porque odia a Dios, tendría que suicidarse porque siempre somos reflejo de la impronta de su ser. Bien, entonces no solamente es la presencia siempre ahí amorosa de Dios, sino que está presente en lo más íntimo, actuando como con nosotros mismos. Dios está en mi corazón. Pero yo soy malo, sí. Dios está por presencia y potencia. Pero, y Dios está invitándome desde su gracia actual, y cuando estoy con Él en gracia actual y santificante, está vivo y operante, vivo y operante. Ojo, ojo. Y no es una presencia así de poco más o menos, no. Es la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo. Siempre recuerdo, les decía a aquellos muchachos, y lo vuelvo a repetir, el último sermón formal que hiciera el padre Serafín Prado fue el día de Santa Rita, allá en el florido mes de mayo, el día de Santa Rita, en nuestro convento de Marcilla, y habló de Santa Rita y comenzó su sermón, sería el año que 75 probablemente, y comenzó su sermón diciendo, ¿qué diría Santa Rita si le preguntasen sobre la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo? Diría que no sabe nada, pero vive la totalidad de la inhabitación. Nos pasa todo esto que vamos a decir, pues probablemente no lo conocemos temáticamente, por eso pues creo que en honor a mi padre Serafín y a todos ustedes, pues tenemos que decir estas cosas. ¿Por qué? Bendito sea Dios, porque eso es la verdad de la verdad y una verdad tan gozosa. Entonces,
la inhabitación y que lo dice con una terminología filosófica, la cual simplemente digo, pero es así, es una presencia cuasi formal. Por eso he dicho que antes era el alma, la forma, aimá, aimá. Eh, eh, la materia, hyle y forma, aimá y morfé, y el alma. Y entonces teníamos que, es casi formal. Entonces, aquella discusión sobre la materia y la forma, y decía, claro, pues es que dicen los teólogos que se atreven a decir que la presencia de la gracia y de la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo es una presencia cuasi formal. ¡Qué maravilla! ¿Qué diría Sor Isabel de la Santísima Trinidad al escuchar estas cosas? Merecería la pena leerla, porque claro, al final de cuentas, los místicos son los que nos dicen estas cosas. Lo mismo que nuestro padre San Agustín en el de Trinitate. Cualquiera que entienda un poquito, estamos ahí. Bien, entonces, estamos en la gracia increada. Quiere decir que Dios está viviendo dentro de nosotros y uno dice, wow, sí. Es que si racionalizamos, y ahora lo vamos a decir, si racionalizamos nuestras propuestas de fe, pues nos podemos quedar así como, digo, este padre se le corrió la teja, ¿no? ¿Qué cosas está diciendo? O simplemente la otra posición, digo, que es la posición de leer las propuestas como esa afirmación tan bonita de Suárez, la capacidad radical de ver a Dios. Como decía antes, por eso había dicho que son los lentes para ver. Dios nos ha dado su mirada para poder ver a Dios, para poder ver a Dios. Eso es tan maravilloso, porque acuérdense que a Dios, como siempre en el Antiguo Testamento, a Dios nadie lo ha visto, dirá Jesús. Y claro, está en una nomenclatura totalmente veterotestamentaria en la cual Dios es el misterio, Mein. No se puede decir nada. Si en cambio, por la gracia increada que es Dios mismo, puesta en nuestro corazón, inhabitando en nuestra vida, dice Suárez, tenemos la capacidad radical de ver a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y eso qué? Ay, Dios mío, como dirá el santo, qui poteres capere capiat, el que puede entender que entienda. Yo por eso, qué gusto el poder ser fiel a mi padre Serafín y, y, y decir estas cosas que son tan importantes. ¡Ojo! Que son las realidades en las cuales se vive la vida cristiana. Yo las digo por mor del guión, clarísimo que sí. Es el guión de la espiritualidad. Entonces yo las digo, pero ojo, las digo porque son así. Es muy importante. Otros efectos los efectos de la gracia increada son lo que se da en llamar la gracia increada o los efectos de la gracia increada son la gracia creada. Sería algo así, a ver si me explico. Yo no tengo pasaporte colombiano, pues porque la comunidad no me ha dicho que lo saque, pero pues qué bueno sería poder tener la nacionalidad colombiana y decir, oiga, mire usted, usted a partir del día de la fecha, que tiene que ser una situación emocionante, es decir, a partir del día de la fecha, en gracia a que usted pues ha vivido los últimos 40 años en Bogotá o cualquier cosita así, y me dijese, el presidente de la República me dijese, Anchona Becia, usted es colombiano. Caray. A partir de ese momento,
yo tendría todos los derechos y todas las erogaciones de ser colombiano. No tendría que repetir mi cédula de extranjería cada poquito tiempo. Tendría para entrar y salir a los... Tendría... Es lo que sucede con la gracia increada y la gracia creada. Dios nos hace hijos, igual que el presidente me podría hacer colombiano. Dios me hace hijo de Dios. Y con eso tengo una serie de efectos, Es hermoso. Es decir, dice, ¿cuáles son los efectos de la gracia increada? Pues es la gracia creada, que es que habitualmente estoy viviendo como hijo de Dios y consorte de su naturaleza. Y tiene además una serie es que soy. Yo hoy no puedo decir, yo soy español porque mi pasaporte ahí dice, usted es español y amén. Y no hay más. Pero nosotros tenemos pasaporte para el cielo, porque hemos sido hechos hijos de Dios. ¡Qué hermosura! No hay que romper el pasaporte, porque si rompemos el pasaporte o la cédula, mucho cuidado, que el día que nos llamen, que nos llamen a pasar el paso para entrar en el otro camino, pues si no tenemos pasaporte, vamos a estar muy mal. Entonces, qué bueno que tengamos el pasaporte de nacionalidad del cielo, porque somos hijos del jefe. Qué pena con el jefe tan grosero. Pero que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Bien. Y entonces, Dios nuestro Padre, al darnos su naturaleza, nos da sus virtudes. Sus virtudes. Virtudes, hay que decir, las hemos visto en algún momento y siempre es bueno recordarlas una y otra vez más. Las virtudes son las fuerzas. Las fuerzas. Virtus virtutis quiere decir fuerza. Fuerza. Es la fuerza que tengo yo para hacer. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas especiales? La fe, la esperanza y la caridad. Hoy esperaba llegar, a la caridad, pero de pronto me quedaré un poquito más aquí, pero es que este tema me apasiona y creo que es demasiado importante. No podemos decir, oiga, pues sí, somos hechos hijos de Dios y por lo tanto Dios nos hace con su misma naturaleza y nos da los dones de la fe, la esperanza y la caridad. Y además nos da las virtudes infusas morales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ahí queda. Y para que eso se active, nos da las gracias actuales. Ya hemos acabado la clase. Qué horror, qué horror. Pero es así, es así. Dios nos da las fuerzas para poder tener fe en el futuro, en Dios que nos hace caminar y nos hace creer lo que estamos en Dios para esperar. La fe es creer a Dios que me habla, para tener esperanza que Él me lleva como papá en sus hombros. Y entonces, claro, tengo fe porque como yo creo en Dios, me puedo sentar encima de sus hombros y no estoy pensando en la imagen del buen pastor, estoy pensando en la imagen de mi papá, que cuando éramos bebés y luego a sus nietos, mientras que las fuerzas le dieron, siempre nos cargaba sobre sus hombros. ¿Quién pudiera? Y así es la esperanza desde la fe. Yo tengo fe que Dios me lleva en sus hombros y por eso tengo esperanza en llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque vivo en el amor de estar arrunchado en los hombros de mi papá Dios. Esas son las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. La caridad. Luego veremos pues, que la más importante es la caridad. Pero claro, la caridad
necesita de la fe porque estoy encima de los hombros de mi papá y tengo la certeza de la fe y por eso me arruncho con él y espero que con la fuerza inmensa que tenía mi papá, que era un castillo, me lleve hasta donde sea. Y cuando uno no podía subir, papi, papá, y ale, y me llevaba. Y mi mamá le decía, Josécho, cógelo que no puede. Esa es la fe, la esperanza y la caridad. Qué bueno tener esas virtudes, esas virtudes. Me parece, dice, la fe es creer a Dios por Dios, a Dios por Dios. Los latines tienen unos juegos de palabras que cuando uno hace muchos años que no los usa, pues se le trabucan. Fides es credere deum, a Dios por Dios. No porque me la ha contado, sino que es que Dios es el que me habla al oído. Y de esperanza, es esperar, la virtud de la esperanza es estar expectante en Dios por Dios. Expectare, esperar a Dios, deum, a Deo, por Dios. Y luego, la caridad es amar a Dios por causa de Dios. Amare Deum propter Deum. No amar a Dios porque me dice, porque... No. Uno, ¿por qué ama a su papá? Porque es su papá. Es su papá. Y el que no entienda, por favor, no le explique. Le falta el amor a su papá. Cuando está el amor de su papá, hace unos días había una cosa en un programa de televisión, ay, no me acuerdo cómo es, Los Informantes creo que era. Creo que Los Informantes, donde me pareció de una ternura un muchachito que tenía a su papá sometido a la droga y era un ñerito de la calle y era un, oh, qué cosa. Y el muchachito iba donde su papá, personas, y ustedes saben, esas realidades tienen malas definiciones y duro de expresarlas, aquel muchachito iba donde su papá, que lo encontró y le llevaba café y por fin lo convenció y lo peluqueó y se lo llevó. ¿Por qué? Porque era su papá. A Dios es amare deum propter deum. No hay otra. Y qué gozo, qué gozo. Al que no sepa, no le expliquen, díganle, pues hay cosas muy especiales, por favor, experimentenlas. Bien, bien, entonces esas las virtudes infusas, que son las teologales, porque es que creemos a Dios por Dios, esperamos a Dios por Dios, amamos a Dios por Dios, no más. Estamos metidos en la amistad y en el círculo de amor y de conocimiento de Dios. ¿Quién no quiere saber? Entonces los bebés, y entonces le preguntan, oiga, ¿y eso cómo fue, mamá? ¿Y qué pasó? Leía un artículo sobre dos muchachos de Ghana, si la memoria no me falla, y aquellos muchachos de Ghana que en este momento los dos viven en Bilbao porque son jugadores del Athletic, no del Atlético, sino del Athletic, porque en Bilbao se jugaba con los ingleses que venían al puerto, y entonces el muchachito, habían venido sus papás a través de todo el desierto, el Sáhara es muerte, y habían venido y están viviendo allá, y entonces le preguntaban a su mamá, ¿y nosotros cómo llegamos a España? Y su mamá, que las mamás siempre son buenas, le decía, en avión, en avión, en avión. ¿Cómo es la realidad de Dios? En avión, en avión. ¿Cómo somos hijos de Dios? En avión. Porque vivimos la realidad de Dios en Dios y por Dios. Creyendo a Dios, esperando a Dios y amando a Dios. Bien, estas son las virtudes teologales, y se llaman teologales, pues dicen los textos, dicen, y son teologales porque tienen a Dios por objeto inmediato.
Bueno, quiere decir porque hablan de Dios. Bien, entonces las virtudes teologales que nos divinizan, porque nos ponen los lentes de Dios, nos ponen la sabiduría de Dios y nos ponen el amor de Dios. Entonces, por eso somos. Bien. Hay otras que dice, son gratuitas y son cualidades por las cuales Dios obra en nosotros sin nosotros. Eso es muy bonito. Ustedes saben, ¿no? Claro, y ¿qué hace falta para que el niño crezca? Que la mamá lo arrulle. ¿Qué hace falta para que tengamos Dios? Que Dios obre en nosotros. Quienes no tienen las virtudes, qué duro es hablar con gente que no tenga fe. En cambio, cuando estamos en la fe, pues es otro cuento, porque tenemos la fuerza de Dios. Las virtudes morales infusas, les digo que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Recuerden ustedes que la justicia para Platón era la coordinación de la prudencia, la fortaleza y la templanza, que eran los distintos estados de la política: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia del gobernante, la fortaleza del soldado y la templanza del artesano. Y la unión de esas virtudes, de esas fuerzas, creaba la fuerza total de la justicia. El jus, la justicia, me parecería tan bueno. Entonces, esas virtudes, o sea, que tenemos, el que vive en la presencia de Dios, con la fuerza de Dios, es una persona que busca la justicia de Dios, la prudencia de Dios, la fortaleza de Dios y la templanza de Dios. O sea, que hace de nuestro mundo, y para eso, pues qué bueno que Platón era Platón y sabía escribir tantas cosas, pues eso, tenemos que vivir en algo que es tan importante. Hemos hablado en muchos momentos de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia es buscar la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si las tenemos como don infuso de Dios, pues habrá que pedir, pues simplemente que Dios nos haga, porque podríamos decir que es que nuestra vida cristiana es que Dios está con nosotros, nos da la fe, la esperanza y la caridad, que es la fuerza para vivir en el presente, en el pasado y en el futuro. Y entonces, y para que vayamos hacia el futuro, pues claro, tenemos un futuro inmediato, porque como la eternidad comienza hoy, necesitamos tener la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y para que no se nos despiste, entonces tenemos en lo que se da en llamar las gracias actuales. Ustedes se imaginan, decíamos, pues eso, que tenemos que tener siempre las posibilidades de tener nuevas nacionalidades. Cuando nos dan la nacionalidad, nos dan las virtudes colombianas por antonomasia, y somos colombianos, y desde ahí nos dirá el señor presidente: hombre, ahí tiene usted las leyes de la República y usted tiene que cumplir. ¿Y dónde, cómo y cuándo? El día que le dicen: ojo, usted tiene que hacer, y a eso le llama las gracias actuales. En cada momento, resulta que las gracias actuales nos ponen en funcionamiento toda esa realidad que es la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces dice, y las gracias actuales distinguen los teólogos, que es muy, muy interesante, que hay gracias elevantes y medicinales. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando estoy viviendo y tengo dificultades, el Espíritu Santo me dice: tome, ánimo, tenga usted, y anímese. Y dice: pero es que no, pero es que imagínese usted
que es que hay tantos atracos y tantas cosas y nos puede venir el desánimo. O tenemos la triste desgracia de ver cómo en pues estos días ha habido esas investigaciones y vemos nuestra miseria y nuestro pecado reflejado en tantos desastres que han sucedido en la iglesia francesa. ¿Y por qué? Pues porque no tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Mucho cuidado. No hay que pensar que es que nos falta la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces, en ese momento, la gracia nos eleva y dice, sí, claro, existe el pecado, porque hay un animalito que tiene una cola serpentina y tiene cachos, y entonces friega con J. Y entonces, pero tenga usted la gracia actual. Y la gracia sanante y la gracia medicinal es la fuerza del Espíritu Santo en cada momento para que no nos quedemos atorados en nuestro camino, sino que miremos hacia adelante, para lo cual y con lo cual tenemos que vivir cristianamente. Y para vivir cristianamente, después hay algo que es tan bonito, que son los dones del Espíritu Santo. ¿Y sabe usted lo que son los dones del Espíritu Santo? Usted se imagina que tiene un carrito, y entonces el carrito necesita gasolina, claro, pero mire usted, hay una cuestión que es de menos, tiene menos cantidad y supuestamente hay que echar una latica de vez en cuando y eso se llama aceite. Y sin aceite, ¡wow! Se agripa, dicen en mi tierra, el motor, se bloquea, se quema. Y la fuerza del Espíritu Santo hace que todo nuestro rodamiento, toda nuestra vida, tenga siempre el engrase del Espíritu Santo. Y esos son los dones del Espíritu Santo, que son pues tan bonitos los dones del Espíritu, don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad, don de temor de Dios, me parece que me faltó uno, pero bueno, búsquenlo ustedes. Son los dones del Espíritu Santo, porque en cada momento, ¿qué tenemos que hacer? Llevamos lentes especiales para ver con fe y para ver con esperanza y con los lentes del Espíritu Santo, con la fuerza de los dones del Espíritu Santo, podemos llegar a donde nuestros lentes nos dicen. Lo cual supone que es la vida sobrenatural, que es el entramado de todas nuestras realidades para que podamos llegar a ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Entonces, claro, pues es muy, muy interesante el ver cómo pues hay tantas cosas que nos hace falta. Trae aquí un texto del Concilio de Trento, pero es muy largo y en latín, y lo omito, pero me parece el don de consejo, me dicen por aquí, que se me escapó el don de consejo, yo lo estaba diciendo y me parece que he dicho así, que no los he dicho todos. Gracias. Y entonces, pues es la fuerza del Espíritu Santo para que en todo momento tengamos el engrase de saber. ¿Se acuerdan la ranchera aquella que dice, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado? Ojo, no te guste que suenen, sino que tienes que caminar. Bien, entonces tenemos que caminar con la alegría del Espíritu Santo. Bien, trae aquí una cosa, unos paralelos. Dice, pues primero dice y es una cosa de experiencia, Uno puede decir, oiga, ¿y a usted le gusta y le parece y es fácil? No, yo vivo y vivo, oiga, y no, pues vivimos. Y entonces la vida cristiana, con la gracia santificante, que es con la inhabitación de la Trinidad en el alma del justo, la gracia de santificante, los dones, las virtudes teologales y cardinales, los dones del Espíritu Santo, y entonces con la gracia actual caminando. Bien, dice, permítanme que haga siquiera, aunque el tiempo es tan tiempo,
en la eternidad. Espero pedirle al Padre Eterno que me dé que me permita una entrevista, pero sin reloj, porque si no, el reloj siempre es tan así. Y entonces, pues hay unas afirmaciones que son afines, pero las voy a enunciar sin hacer más especificaciones, para que vean ustedes que a veces se nos cuelan cosas que no son. La vida cristiana, pues hay sobre la espiritualidad cristiana, hay nociones afines, y pues una es la vida cristiana. Y claro, estamos en la economía de la salvación, y entonces vivimos como cristianos. ¿Qué quiere decir? Es igual, porque es que decimos, es que estamos viviendo como colombianos porque me dieron el pasaporte, y estamos viviendo como cristianos porque me bautizaron, y claro, estoy viviendo en la vida con Cristo. Soy cristiano. Cristiano es el que cree, cristiano es el seguidor de Cristo que cree en su doctrina y la practica. Vida cristiana. Vida religiosa, pues tiene dos acepciones. La vida religiosa, en cuanto que todas las personas podemos vivir, luego lo dirá como vida interior, pero hay una manera más especial. Recuérdense que dirán los clásicos que religión es la manera de releer o religarse, religare o relegere. Relegere. Creo que le pongo bien el acento, porque en latín no lleva tildes y siempre es un complique. Tiene acentos, pero no lleva tildes. Y entonces, la vida religiosa es el que descubre que nuestra vida cristiana se puede hacer de una manera distinta y particular. Entonces sigue el llamado de Dios para seguir su vida cristiana en ese camino que es la vida religiosa. Entonces creo que es una manera especial, porque ha releído la realidad para uno y dice, hombre, no, este camino me gusta más especial. Bien, la vida espiritual, creo que eso es, dice San Pablo, dice, el hombre que está animalizado no conoce lo que es del Espíritu de Dios. Animalis homo non percipit quo spiritus Deus sunt. El hombre animalizado, el hombre que está muy metido entre los animales, no conoce lo que es la gracia de Dios. Quo spiritus Deus sunt. Entonces de ahí. Luego la vida interior, claro, y eso es, permítanme que cite aquí nuestro Padre San Agustín, no quieras ir fuera, vuélvete dentro de ti, porque en ti está la verdad. Entonces el papá de Orígenes, besando el pechito de su hijo Orígenes, estaba descubriendo que la vida está en nuestro corazón. Crecimiento de la vida sobrenatural, nuestra vida es una vida que estamos sembrando para la vida eterna, y claro, pues tenemos que crecer. Normal, el campesino siembra sus campos y sabe muy bien que dentro de X años tiene que cosechar, tiene que haber un crecimiento, y si no llueve no crece, y si no hace sol no crece, y entonces nuestro crecimiento en la vida espiritual es conocer qué actos tenemos que tener para que nuestra vida espiritual crezca. Y después la teología espiritual, todo esto que acabamos de decir, es el dicho mediante pues un aspecto de la teología, la teología, que es cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros. Acuérdense de las palabras del Concilio de Constantinopla, no del de Nicea. Acuérdense de la pelotera, con perdón, que tuvieron los griegos cuando se añadió. Dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Así traduce, dominum et vivificantem. ¿Y qué es vivificante? Entonces, claro, la vida es la teología espiritual, es decir, oiga,
usted puede ser mejor, claro. Y entonces, pues sí, es como cuando le dicen a uno que va a hacer gimnasia y dice, mira, siga este manualito, coma esto, no coma y además haga estos ejercicios. Me parece importantísimo. Bien, continuando, y estaría aquí la lección séptima, ay, mi padre Serafín, y decía, dice, la perfección de la vida cristiana consiste principal y esencialmente en la caridad. Ay, qué bueno. Perfecta. La perfección, lo que se hace del todo, perfacio. ¿Qué es lo perfecto? Lo que está totalmente hecho. Entonces, lo que está, la perfección, para que mi vida cristiana sea total, tengo que tener caridad, caridad, caridad. Y si no hay caridad, San Pablo, el, el himno de la caridad. Bien, la caridad no es un concepto, dice, estático, sino que, ay, claro, porque lo simpático de la vida cristiana es que cuando usted empieza, pues no sabe en la que se mete, porque es que es como cuando uno le gusta, pues no sé, la música o le gusta el alpinismo, por ejemplo, y dice, no, ¿y usted qué le gustaría? Pues a mí me gustaría subir a los Pirineos a la mesa de los Tres Reyes. Ya está, hombre, pues me gustaría ir a la Neto, pues me gustaría, y entonces siempre hay más. Es dinámico y cuando el conocimiento, lo mismo, siempre se tiene hambre de más. Es una perfección que está siendo en nosotros. La caridad es obrando en nosotros y es obrando hacia lo más grande. Eso cuando uno se pone de alpinista, que está, pues cuando llegue al cielo, pues allí será cuando lleguemos al final de las montañas. Bien, la perfección está siempre de camino. Es muy importante con una llamada de atención en este tema. Yo recuerdo siempre cuando estábamos en estos temas, que dice, la perfección no siempre es lineal. ¿Cómo así? No, como somos tan miserables, a veces cogemos por un tobogán y estábamos supuestamente el que sube como palma, cuide, no caiga como coco. O sea que siempre tenemos que estar siempre en camino. Y diría Teresa de Ávila, hasta 15 minutos después de muerta. Y dice, la medida de la perfección es la caridad. Es esencial y preferencialmente la caridad es la norma de nuestro obrar. Y la cualificación de la teología es que la caridad es, si no tengo amor, es el himno de San Pablo, creo que lo voy a dejar aquí porque es que hay unos temas muy importantes pero creo que con la afirmación del comienzo sería más que suficiente. Tenemos la vida de Dios, porque inhabita en nuestro corazón el alma, en nuestro corazón la vida de Dios, inhabita la Trinidad en el alma del justo, nos ha dado todo cuanto somos por su gracia santificante, nos ha hecho santos, nos ha dado sus virtudes, nos está animando. ¿Y hacia dónde tenemos que caminar? Hacia la caridad. Que ojo, la caridad es una cosa demasiado importante, lo veremos. ¿Y qué es? El amor de Dios. Y dirá a Jesús, ¿y qué hay que hacer? El Evangelio del día pasado. ¿Y qué hay que hacer para ir al cielo? Shema Israel, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, muchísimas gracias.